Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en este precioso día, en esta hora. Nuevamente estamos aquí compartiendo una reflexión de la palabra de Dios. Y en este día quisiera invitarles a que fuéramos allí en la palabra de Dios al libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y también luego que leamos este texto, quisiera leer un texto de la Nueva Traducción Viviente que nos ayuda a entender un poco más y nos da claridad sobre el texto. La palabra de Dios dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amoldado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La Nueva Traducción Viviente dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Y quisiera presentar esta ilustración para poder entrar en esta reflexión, donde nos menciona que en cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener un trabajo. Habló con el responsable y este, al ver su aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensarlo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante ese primer día, el hombre subió a la montaña y trabajó duramente y cortó muchos árboles. En el segundo día iba con ese mismo ánimo, con ese mismo fervor y trabajó como en el primer día, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. En el tercer día propuso que iba a mejorar su producción. Desde ese primer momento golpeaba con más fuerza el hacha, con más furia, cortando los árboles, pero aún así los resultados fueron nulos. Cuando el jefe de los leñadores se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: ¿cuál fue el último día en que afilaste tu hacha? El joven respondió: realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. Y sabe que desde ahí quiero partir diciendo que cuando comenzamos nuestra vida cristiana, cuando empezamos a caminar con el Señor, fuimos como aquel joven que en esas primeras etapas de la vida dimos todo para Dios, queríamos aprender, queríamos estar dispuestos para lo que Dios nos llamase, queríamos darla toda por Dios, queríamos dedicar nuestras vidas por completo. Pero en muchas ocasiones ha pasado que a la medida que ha pasado el tiempo, como que nos hemos acomodado, como que hemos permitido que la apatía, que el conformismo entre a nuestra vida y nuestras vidas han menguado. Hemos perdido esa efectividad, hemos perdido esa eficacia, hemos perdido esa productividad. No hemos sido como esa primera vez cuando comenzamos. No nos hemos olvidado de esa sabiduría que viene de parte de Dios. De esa sabiduría que Dios nos menciona, que es el temor a Dios. Ese es el inicio de la sabiduría, el temor a Dios. Y hemos permitido que esa sabiduría no nos corrija, no nos enseñe por dónde ir. Porque hemos pensado que nuestros talentos o nuestras cualidades pueden reemplazar lo que Dios ha dejado. Por eso en el camino, en nuestra vida transitoria, por donde nosotros vamos y nos conducimos, no somos tan eficaces como quisiéramos ser.
no hemos afilado el hacha. Nos hemos olvidado de afilar nuestras vidas con la sabiduría de Dios. Por eso, como Salomón, cuando su padre ya había muerto y ya le tocaba a él llevar las responsabilidades del reino, deberíamos de hacer un par en el camino. Y como Salomón, cuando subió al altar y se encontró con Dios, tuvo un encuentro personal con Dios. Y sabía que no por sus talentos o por su fuerza o por su experiencia podía guiar al pueblo, sino que necesitaba la sabiduría de Dios. Por eso Dios se agradó de lo que pidió Salomón. Esa sabiduría que le iba a indicar cómo debería de servir al pueblo, cómo lo iba a dirigir. Esa sabiduría es la que necesitamos en este tiempo. Una sabiduría que nos indique que no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Una sabiduría que nos indique que lo que hacemos para Dios tiene altura. Una sabiduría que nos corrija cuando estamos haciendo algo mal. Una sabiduría que nos lleve a agradar a Dios. Porque la sabiduría es ese conocimiento para hacer las cosas bien y de la mejor manera. La sabiduría es aquella que le ayuda al hombre de Dios a saber cómo transitar en la vida. La sabiduría no es solo un conocimiento y nada más. Porque cuando el hombre se deja guiar por Dios, cuando el hombre deja que Dios tome el control de su vida, cada día tiene que ir adquiriendo esa sabiduría que lo ayuda a ser mejor para Dios. Hoy la pregunta es, ¿qué te está faltando en tu vida? ¿Has podido saber el valor que tiene la sabiduría? ¿Te has preguntado por qué no has sido tan efectivo? ¿Por qué no has sido tan eficaz? ¿Por qué no has sido tan fructífero? Es porque has hecho a un lado la sabiduría que viene de parte de Dios. Es porque como Saúl olvidaste que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. En cierta escena, Saúl, ya la unción de Dios se había alejado de él, y cuando apareció aquel gigante Goliat y David iba a enfrentar a ese gigante, Saúl le dice a David, tú no podrás contra él, porque en Saúl no reposaba esa sabiduría, no reposaba ese temor. Había perdido ese temor de Dios, pero David entendía que en él no solo operaba la unción, sino que la sabiduría de Dios también. Para poder vencer se necesita sabiduría. Para poder trascender, para poder ir adelante, para poder alcanzar a otros, para poder ser un impacto de parte de Dios, necesitamos sabiduría. Hoy muchos nos hemos vuelto de hacer cosas y de ir, de venir, pero no la hacemos de la mejor manera, de la mejor forma, porque nos ha faltado esa sabiduría de parte de Dios. Porque no hemos entendido que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para Dios. No hemos entendido el verdadero valor de lo que Dios nos ha entregado y nos ha dado. Pero hoy quisiera que tomaras por un momento un alto en el camino y frenaras tu vida y le dijeras al Señor, necesito sabiduría. Necesito tomar las decisiones conforme a ti, Señor, y hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué te está faltando hoy? ¿Qué está haciendo que tu vida no tenga esa productividad que Dios quiere? Esa eficiencia que Dios quiere. ¿Qué está haciendo que tu vida
haya menguado a tal punto de que ya no sirves de la misma manera. Te has conformado, te has quedado allí en el límite, no has pasado al otro lado. ¿Qué está haciendo que realmente le sirvas a Dios? Que vivas para Él con toda el alma. ¿Qué ha pasado contigo? Que comenzaste los primeros años de la mejor manera, guiado, con una pasión, con una entrega, pero luego al transcurrir del tiempo has bajado las manos y no has vuelto a elevarte. Pero Jesús hoy tiene extendida su mano. Así como cuando Pedro iba caminando sobre las aguas y cayó profundo, ahí estaban las manos de nuestro Salvador sacándonos. Hay unas manos que están extendiéndose hoy para que sigas adelante y para que pidas sabiduría y vivas para Dios de una manera especial. ¿Por qué no oramos a Dios hoy pidiéndole, Señor, danos sabiduría? Yo sé, Señor, que muchas veces hemos fallado y nos hemos olvidado de tantas cosas. Nuestro rendimiento, nuestra vida ha bajado. Pero hoy, Señor, necesitamos de tu sabiduría. Señor, de ese principio que es tu temor, Dios. Para hacer las cosas con altura, para hacer las cosas de la mejor manera. Para darle ese valor, Señor. Para darle, Jesús, que sea lo más importante, Señor. Dirigirnos hacia ti, servirnos, Señor. Servirte de una manera especial. Gracias, Señor, por esta reflexión, por esta palabra. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo para todos.